En el siguiente video hablaremos sobre qué es el reflejo acústico, cómo es que ingresa el estímulo sonoro a nuestros oídos para poder finalmente explicar las vías aferentes y eferentes del reflejo. Y entonces, ¿qué es el reflejo acústico? En palabras simples, es aquel reflejo desencadenado tras la llegada de estímulos sonoros de alta intensidad al oído. Este genera contracciones reflejas del músculo estapedial y su función es muy clara: fijar la cadena osicular y evitar lesiones en la transmisión del sonido, sobre todo en población pediátrica. Este reflejo actúa como un mecanismo protector del oído interno, ya que genera un aumento en la impedancia del sistema tímpano-osicular, producido por la contracción de los músculos del oído medio, tras un estímulo sonoro intenso, dado en las mejores condiciones del sistema, es decir, a la presión en la cual el sistema se encuentra con su mayor grado de elasticidad. Al hablar sobre el reflejo acústico hay datos que no podemos olvidar, como por ejemplo, el músculo estapedial se contrae ante sonidos de alta intensidad, entre 70 a 100 decibeles. El reflejo estapedial se manifiesta de manera bilateral, con una contracción del músculo arrastrando toda la cadena osicular y con ello la membrana timpánica. Y por último, pero no menos importante, el reflejo acústico facial puede evaluarse de manera ipsi o contralateral. Ahora veremos un ejemplo de la vida diaria. Imaginemos que encendemos la televisión de nuestra casa, la cual fue previamente apagada con el volumen muy alto. Al momento de encenderla, este emitirá un sonido de alta intensidad. Será percibido por nuestros oídos, los que de manera bilateral generarán el reflejo acústico con el fin de proteger la ventana oval del oído interno. Entonces, ¿cómo es que ingresa el estímulo sonoro a nuestros oídos? Todo este proceso se genera de manera sistemática y secuencial, ya que en un inicio el estímulo impacta con el pabellón auricular ingresando hacia el conducto auditivo externo y avanzando por un camino sinuoso. Se encuentra con la membrana timpánica, la cual tiene un color blanco anacarado. Siendo translúcida, nos va a permitir ver estructuras subyacentes como la cadena de huesecillos, que está constituida por el martillo, el yunque y el estribo. Estas estructuras son pertenecientes al oído medio. La energía sonora generará el movimiento de la membrana timpánica y en consecuente la de la cadena tímpano-osicular. La energía ingresará al oído interno mediante la unión de la platina del estribo con la ventana oval. Luego, la energía mecánica será transformada a impulsos eléctricos a través de las células ciliadas de la cóclea. Este estímulo será enviado por el nervio auditivo u octavo par para seguir avanzando por la vía auditiva hasta llegar a la corteza cerebral, donde se procesará la información. A continuación, veremos cómo es el camino que sigue el estímulo para desencadenar el reflejo acústico. Conoceremos la vía aferente y eferente. Pon mucha atención. En la vía aferente, comenzamos con un sonido estimulador que ingresará al conducto auditivo externo para llegar al oído medio. De ahí se dirigirá hacia la cóclea para pasar por el nervio auditivo u octavo par, llegando a los núcleos cocleares para finalmente desencadenar el olivo vulvar. Al hablar sobre la vía eferente del reflejo acústico, nos referiremos al trabajo que genera el nervio facial, ya sea ipsi o contralateral. La rama motora de este nervio se conectará con el músculo del estribo, que generará una contracción refleja y simultánea. En la siguiente imagen podemos ver las estructuras implicadas en la realización del reflejo acústico para un mejor ejemplo. Imaginemos que usamos el proceso de oído estimulado, donde ubicaremos en el oído derecho una cánula con la oliva correspondiente para el tamaño del CAE del paciente y un fono en el oído izquierdo. A través de esta cánula se enviará un estímulo de alta intensidad que para esta evaluación será desde 80 decibeles HL en las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Este estímulo será transformado a la cóclea y enviado como impulso eléctrico a través del nervio auditivo hasta los núcleos cocleares ipsilaterales. Subirán hasta el complejo olivar superior ipsilateral para luego ver la respuesta eferente del nervio facial, donde una de sus ramas motoras
generará un contacto con el músculo del estribo para poder llevar a cabo el reflejo. La evaluación contralateral partirá desde el estímulo enviado por el fono del oído izquierdo. Este estímulo será transformado en la cóclea contralateral y enviado hasta los núcleos cocleares contralaterales. Es ahí donde decusarán en el cuerpo trapezoide hasta el complejo levar superior ipsilateral, donde luego veremos la respuesta eferente de la rama motora del nervio facial llegar hasta el músculo del estribo. Imaginemos ahora en otro ejemplo que la cánula se encuentra en el oído izquierdo y es a través del oído derecho donde ingresa el estímulo de alta intensidad hasta la cóclea para ser transformado a un impulso eléctrico y llegar a los núcleos cocleares contralaterales a través del nervio auditivo para poder pasar después por el cuerpo trapezoide y decusar hasta el complejo libar superior ipsilateral. Finalmente veremos la respuesta eferente del nervio facial, donde la rama motora hará contacto con el músculo del estribo del oído izquierdo, generando una contracción simultánea y llevando a cabo el reflejo. Esperamos que este video les haya servido y poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Esto fue todo por hoy. Chao, chao.